Hola Santos. Ey, vírgenes, vírgenes, todos, como quieran, como estén. Bienvenidos a este episodio en el que les vamos a hablar sobre la reforma tributaria, que ha sido un tema súper polémico esta semana y que efectivamente lo es porque se pretende recaudar 25 billones de pesos en tan solo un año. 2 billones de pesos más de lo que pretendía recaudar Iván Duque con la reforma que le tumbaron el año pasado. Exactamente, y es que con paro, con protestas, no querían grabar, pues, y es que es entendible, estábamos saliendo de pandemia, con los paros nacionales, no era el mejor de los momentos, pero este gobierno está recibiendo un gobierno con cifras en negativo, donde no hay un presupuesto para hacer todo lo que se necesita hacer, y por eso esta reforma. Pero entonces, ¿entramos en materia, Tatiana? Entremos en materia, Daniela. Bueno, yo propongo que iniciemos por el impuesto a lo saludable, que es más bien en contra de las cosas que no son sanas, en el cual me pego en el corazón, porque yo soy adicta al dulce, en cualquiera de sus presentaciones. Entonces la gaseosa, el chocolatico, el paquetico, yo soy muy fan de los dulces, y yo he tenido, y tengo que reconocerlo, el privilegio de haber vivido en otro país donde existen este tipo de medidas y donde realmente la diferencia no es tan alta, ¿sí? O sea, son de punticos de centavos, o sea, sería como pesitos. Realmente no es que una valga 3.000 pesos y entonces la otra, que es más sana, vale 1.500, no es tan así. Entonces realmente la pregunta es, si el trasfondo es cuidar de nuestra salud o de la salud de todos los colombianos, ¿cuál tendría que ser esa medida o cuál es la alternativa para que las personas vayan a una opción saludable y no simplemente hagan ese gastico extra que son de 200, pongámosle que máximo 500 pesos entre un producto y el otro? Y es que, Daniela, a partir de ese impuesto se pretende recaudar casi 3 billones de pesos, aunque Gustavo Petro dijo que la verdadera razón era evitar que la gente siguiera consumiendo este tipo de productos o que por lo menos disminuyera la cantidad de su consumo. Y pues efectivamente siento que igual están utilizándolo para recaudar más impuestos de los que había. Y es que la reforma que se viene no solo será de 25 billones, pretende ser progresiva y tendrá en el cuatrienio los 50 billones para muchos de los proyectos, y es que es precisamente para eso que se hacen las reformas tributarias, y es que a partir de impuestos los gobiernos recaudan la cantidad de dinero que necesitan para llevar a cabo su plan de gobierno y las propuestas que hicieron en campaña, y esta va a ser una reforma muy agresiva que va a tocar a muchos de los sectores. Varios la han defendido diciendo que, a diferencia de la anterior, esta no iba a afectar a las clases más bajas, sino que iba a ver por la justicia social, gravando a los que más tienen. Pero ya veremos cómo directa o indirectamente nos vemos afectados realmente todos. Y es que las cifras lo dicen, Tatiana. Se supone que se va a grabar entonces a aquellos que reciban un salario superior a 10 millones de pesos mensuales. Pero se estableció entonces que realmente solo el 0.2% de la población realmente que va a pagar todos los impuestos, que yo realmente lo dudo. Y con estos mini impuestos chiquitos, porque está el tema que se va a grabar los combustibles, entonces el camión que trae o distribuye alrededor del país, entonces le va a salir más cara la gasolina, entonces el señor va a cobrar más, entonces al granjero le va a salir más caro, que realmente terminan traducidos en los gastos del día a día. Y es que el colombiano, por lo general, compra lo de la semana, uno va al mercado y compra lo de esta semana. Hay algunos productos que uno puede comprar como para el mes, por ejemplo los temas del aseo, pero pues los que son los alimentos básicos simplemente no va a funcionar. Y atención, que el gobierno ya dijo, si se acepta esta reforma no será necesario gravar los productos de la canasta familiar, cuando nunca, y por eso son los productos de la canasta familiar, nunca han tenido impuestos. Entonces, ¿a qué jugamos? O por un lado o por el otro, pero igual. Y tengamos en cuenta que precisamente por esa razón fue que se le hundió la reforma a Iván Duque el año pasado con el ministro Carrasquilla, y que a Santos también le trataron de hacer paros cuando subió el IVA al 19%. Tengamos en cuenta que ese aumento de impuestos ha venido años por años, porque esta es la 20ª reforma en 30 años. Estamos hablando de que en promedio cada 2 años o cada año y medio se está haciendo algún tipo de cambio o ajuste en la política tributaria del país. Esto quiere decir que el problema es estructural, va más allá de que las personas estén o no estén pagando sus impuestos, porque la clase media es la que más juiciosamente paga sus impuestos, y eso hay que reconocerlo. Y la clase media es la más grande que tiene el país. Realmente no somos un país rico,
lleno de gente de clase alta. Entonces, si la clase media está pagando esos impuestos, ¿a dónde se están yendo esos impuestos? Ese es un eje que hay que tener muy en cuenta. Primero, el control que se va a hacer. Lo segundo es cómo vamos a hacer para que el dinero que se recaude se invierta en lo que es, porque es que la plata ya está. Mi pregunta es, ¿por qué cada año toca seguir aumentando los impuestos si ya hay impuestos? ¿Qué tan grande es el Estado y qué tanta es la burocracia? ¿Por qué el sector público no está ejerciendo el rol que debería con el dinero que está entrando? Es que hay muchos intermediarios donde en el camino se pierde la plata. Y es que la respuesta creo que lo conocemos todos, ¿o no? Es la corrupción. Es ese fantasma que ha estado en todos los gobiernos, que es un tema que pues estaremos como vigilando en este gobierno, porque además como es un gobierno de izquierda, por primera vez después de tantos años en Colombia, entonces realmente sabemos que van a estar haciendo mucho control los partidos de oposición y los que se han declarado en oposición al gobierno, pero es que eso no acaba ahí, porque es que como decimos es un problema estructural, es un problema de fondo, de realmente garantizar ese impuesto que yo pagué o ese IVA que yo pago, ¿a dónde se está yendo? Porque se supone, por ejemplo, ¿cómo se financia la salud en el país? Pues yo tengo entendido que es a través de las loterías, de las licoreras, curiosa e irónicamente. Claro, porque se supone que si afectan tu salud, pues deberían estar disponibles, ¿no? Con esos impuestos, ayudando al país. Pero es que el sistema de salud colombiano tiene un déficit grandísimo y es uno de los retos más grandes que tiene en este momento el presidente Petro. Y es cómo vamos a solucionar las EPS, las IPS, los pagos a los médicos, la atención prioritaria. Los hospitales ahorita están en una crisis grandísima y es que yo no sé si ha tenido la oportunidad de ir recientemente a un hospital, pero es que es una tortura, realmente es una tortura. Daniela, sí, me ha pasado. Tristemente a mi mamá le hicieron un paseo de la muerte en el que nos transfirieron de un hospital a otro, donde ni siquiera habían camas, en los pasillos, colapsado. Pero hay que tener en cuenta que de una u otra forma, el sector privado termina ejecutando los presupuestos de forma competitiva, de forma que garantice calidad y competitividad, versus que pues también cuando el sector público administra las cosas vemos que no es lo más eficiente. Si no vea usted los hospitales regionales, la deuda que hay con los médicos, que se les paga a destiempo, y nosotras somos muy jóvenes, pero yo tengo entendido que en la época del seguro social, que le tocó a nuestros papás y a nuestros abuelos, eso era terrible. Y que hoy en día, gracias al modelo que tenemos, que el de Colombia es uno de los mejores que hay. Incluso aquí, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, aquí pagando la EPS uno tiene cobertura en salud. En cambio, hay países en los que toca pagar absolutamente todo del bolsillo de uno, endeudarse, y aquí de una u otra forma lo cubre el seguro. Y con el tema del CISBEN, las clases menos favorecidas también tienen una cobertura en salud, que tiene muchas deficiencias, sí, que el sistema de salud falla y que hay que reformarlo, de seguro también, pero hay que revisar con cuidado ese dinero que se pretende recaudar con la reforma, cómo se termina invirtiendo y qué tan beneficioso es tener un sistema de salud público. No lo sabemos porque no lo hemos vivido acá en Colombia. Así es, y por ejemplo, otro tema que va muy de la mano es el tema de la evasión. Entonces, se ha dicho que el tema es garantizar que las clases ricas o aquellos que tienen un patrimonio superior no evadan. Y yo no sé, pero yo siento que a veces es un poco más difícil para el que tiene mucho dinero y que es una figura pública evadir ciertos impuestos, porque veamos el caso de Shakira, o sea, igual la pescaron, o sea, es famosa, es todo, y por más de que haya tenido un problema con el contador o el tema de fondo que sea, pues no pagó los impuestos que tenía que pagar. Entonces, yo creo que es más difícil que ese tipo de personas pase por debajo de cuerda, que realmente si uno se pone a analizar quiénes son los que están de pronto evadiendo más impuestos o más pagos que deberían estar haciendo. Porque es que tengamos en cuenta, el DANE sacó una cifra de este último trimestre de este año en el que dice que la informalidad de trabajo en las 13 ciudades principales del país es del 58%. Díganme entonces ustedes, ¿cuál es el control que hay? Yo cómo sé si todas las transacciones que yo hago en efectivo con esos comerciantes realmente están aportando a salud, a pensiones, están en retención en la fuente. Lógicamente, todas esas transacciones no están ocurriendo y no está quedando registrado.
Daniela, pero es que no solo pasa eso, pasa también con el tema de las facturas, que pues digamos se ha tratado de hacer un tránsito a las facturas electrónicas, a ver si se incentiva y pues diciendo que si unas personas tributan, con la factura se les puede devolver cierta cantidad de dinero, pero yo siento que es importante revisar también el tema de la estratificación, porque aquí esta ciudad, este país, que es de los pocos del mundo que tiene estratos, ha segmentado y segregado a las personas según el territorio donde viven, y entonces ciertas empresas o ciertas personas están teniendo más beneficios, primero porque no abren oficialmente como si fuera un negocio, donde están generando actividades productivas o de lucro, y por ejemplo se van a una casa en un sector estrato 2, estrato 3, estrato 1 para pagar impuestos a un valor mínimo, y ni siquiera se reportan o se registran como empresas, y es algo que ha pasado muchísimo ahorita con este mundo digital de las ventas virtuales. Entonces hay que revisar por dónde es que se está realmente escapando la plata, y si algunas de las personas que se hacen pasar por pobres en realidad no lo son. Es más, muchas de estas empresas que operan dentro de casas terminan pagando servicios como si fueran un hogar de 3 personas. O por ejemplo, porque los hay, se roban la luz de los cables directamente, de los postes que coloca el servicio público, y de ahí conectan y alimentan estas, pues todas sus operaciones. Entonces realmente, la evasión realmente ¿dónde se está dando? ¿Cuál es ese control que hay detrás para garantizar, por ejemplo, las viviendas? Nosotros todos sabemos, hemos escuchado las historias de la gente que se sube, por ejemplo, en Transmilenio. Entonces dicen, no, que necesito reunir dinero porque tengo que pagar la pieza esta noche. Más o menos están 30.000, lo que más o menos, pues, ellos dicen, 25.000, 30, que dicen que necesitan recaudar para una noche. ¿Quién les arrienda eso? Porque no están pagando en Los Rosales, claramente. Están pagando en Fontibón, están pagando en los barrios más al sur, que se supone que son de estratos más bajos. San Martín, Santa Fe. Y no van a ser pensiones del Estado, se le están pagando a un particular que les arrienda literalmente el pedacito de habitación. Y esos arriendos que estos están declarando renta, les están diciendo, no, es que yo tengo aquí un estilo Airbnb o tengo un mini hostal, y entonces esto, no, lógicamente no están operando como debería estar operando ese tipo de servicio, porque es un servicio que están ofreciendo, sino simplemente se paga en efectivo por debajo de cuerda. ¿Y cuántas de esas casas, por ejemplo, pueden ser de interés social que haya entregado el Estado colombiano con el pasar de los años? Y Daniela, yo aquí sí entro a decirle que hay otro asunto que a mí me preocupa mucho de esta reforma, y es que no se tiene en cuenta la pobreza oculta. Y es que hay personas que perfectamente pueden estar viviendo en una zona que es estrato 4 o estrato 5, que ya tienen su casa propia, pero por razones de desempleo, por razones de deudas, por X o Y razón, o por la misma tributación que tienen que pagar, el alto valor de los servicios, que subsidia a las clases bajas, porque es que para que vean aquí, no es necesariamente directamente el Estado el que subsidia, somos los ciudadanos que tributando, haciendo los pagos que debemos, se subsidia con la estratificación a las clases más bajas. Asimismo pasa con otros temas. Hay entidades públicas que están financiadas también con los impuestos nuestros, de los ciudadanos, o incluso hay entidades, que es otra de las cosas que va a hacer esta reforma, que se financian a partir de las donaciones que hacen grandes empresas. Por ejemplo, el cancerológico que abrieron de Luis Carlos Sarmiento Angulo, varias fundaciones. Todas las empresas que por lo usual son grandes empresas que tienen fundaciones están haciendo una contribución social a través de donaciones o de obras sociales. Entonces, eso lo va a recortar el Estado, y a mí lo que me preocupa es que el Estado sea insuficiente para administrar esos recursos, o que en el camino con burocracia y corrupción se pierda. Es que digamos que todas esas campañas en las que se le conoce como responsabilidad social de una empresa, que una empresa cuando llega a un territorio tiene que retribuirle por lo menos, no a toda la sociedad, pero sí a donde tiene mayor influencia por donde está ubicada. Entonces, por ejemplo, muchas empresas están ubicadas al sur o de pronto en zonas francas que quedan retiradas, donde realmente buscan ofrecer, de acuerdo a distintas metodologías, ofrecer algún tipo de apoyo. Pero si esto se va, entonces ya no va a ser una exención de impuestos. Entonces, pues una empresa es una empresa tiene que lucrar, tiene que ganar dinero. Entonces no puede andar haciendo donaciones solo de chévere, ¿sí? O sea, pues sería lo ideal que todos fuéramos muy altruistas, pero pues la realidad
no es eso, no va a ocurrir. Entonces, si yo les quito, digamos que este beneficio que tienen, porque entonces, no sé, ayudan a construir casas o ayudan a construir un colegio o plantan árboles, ya no lo van a poder hacer como una manera de reducir los impuestos que tienen que pagar. Se les va a subir a un 35%, más el 4 por mil, más todo lo demás que tienen que pagar, pues la competitividad no va a ser buena, no va a ser la misma. Y entonces esas personas que de pronto sí estaban recibiendo una ayuda o que de pronto, no sé, cada 3 meses la empresa iba y hacía una donación, entregaba onces, o por ejemplo en Navidad, que es muy común que reúnen juguetes y se los entregan a los niños. ¿Cuál va a ser entonces esa retribución social? Ya no va a haber incentivos. Exacto, si se me genera a mí un sobrecosto, yo tengo que bajar ese costo por algún lado. ¿Dónde lo voy a hacer? ¿En empleados? ¿Voy a recortar personal? ¿O simplemente dejo de hacer responsabilidad social? ¿O simplemente muevo mis operaciones a otro país? Porque es que el riesgo, por más de que la gente diga, no, no hay que ser alarmistas, hay que tener en cuenta que una empresa necesita lucrar. Una empresa no es caridad porque el gobierno no le está regalando plata a la empresa para que la empresa produzca. Y Daniela, usted precisamente hablaba de las zonas francas y esa es otra de las exenciones que va a haber con este gobierno y es para las zonas francas, por ejemplo, el combustible que se vende allí o en zonas fronterizas, eso ya de por sí va a aumentar ciertos costos de operación y, por ejemplo, a las empresas que tenían exenciones en zonas francas que no exporten, también se les va a quitar exenciones tributarias, cosa que puedan estar compitiendo en, según lo que dijo el ministro, en igualdad de condiciones o siendo justas con las que sí exportan, que además tienen que pagar otro tipo de impuestos por los productos que van a sacar del país. Entonces, sí es importante revisar si esta reforma tributaria, aunque no toque los bolsillos de los pobres directamente, cómo va a afectar las condiciones de generación de empleo en el país, los estímulos para la tributación o realmente para que se inventen nuevos formas para evadir, para seguir evadiendo y que no se pague. Y tercero, si realmente sí va a haber una reducción en los costos de lo que cuesta la operación del Estado o si va a seguir creciendo, porque igual se van a crear más ministerios, según tengo entendido, pese a que han dicho que van a recortar en el gobierno. Por lo menos 120 cargos o puestos contando altas consejerías y demás, pero mientras el Estado siga siendo tan grande y poco eficiente, pues de nada sirve que sigamos haciendo reformas en las que nos siguen grabando y grabando a los ciudadanos. Tengamos en cuenta que la Revolución Francesa se dio porque les iban a aumentar el costo del pan, de la harina, del trigo. Y la gente se levantó. Y aquí también nos van a seguir grabando las cosas. Tengamos en cuenta que tenemos la inflación, que no es solo un problema de Colombia, sino que es a nivel mundial la crisis que hay y que hay países que la están exportando y que aquí llegan indirectamente los costos, que hay unos sobrecostos por la misma guerra y la situación internacional que hay con Rusia, Ucrania, la inestabilidad mundial, con posibles enfrentamientos que puede haber, que han inflado los costos de los agroinsumos, que además hemos tenido un aumento ya que viene de otros años, de distintos impuestos y que eso no da o no cuadra con el aumento que se hizo este año al salario mínimo. Así que, ¿cómo lo podremos ver en realidad nuestros bolsillos afectados con esta reforma? No sé, pero hablar solo de la clase de las clases pobres o más vulnerables sería injusto porque las clases medias nos vamos a ver altamente impactadas y las clases ricas finalmente lo que pueden hacer es sacar el dinero del país. Ellos se pueden ir del país así como pasó en Venezuela y no estoy diciendo que nos volvamos igual, pero fue técnicamente lo que pasó, igual que en Cuba o en los países donde han habido regímenes socialistas. Si una empresa no tiene garantías, que ha sido una de las razones por las que muchas han llegado acá a Colombia, sí, porque les dan ciertos beneficios que en otros países no, pues, y que han generado empleo, si no las hay, pues igual se van del país y buscan otros lugares donde su costo de operación sea más rentable. Y es que pensémoslo así, ¿qué cantidad tengo yo que ese dinero que están recaudando vaya realmente a destinarse? En este momento ni lo podemos negar, pero tampoco lo podemos decir con total seguridad de que sí va a ocurrir. Y es el problema que tiene acá, porque es que aquí la gente no se queja de los impuestos realmente, y el problema no son los impuestos como venimos diciendo, es que no se ven reflejados esos impuestos. ¿Sí? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, el programa para la alimentación escolar sea un desastre completo, que les den comida vencida a los niños?
¿qué razón de ser tiene eso si se supone que se está recaudando dinero para garantizar esas necesidades básicas? O por ejemplo, que las universidades públicas acá y la educación pública tenga infraestructuras que son penosas, que los niños en las escuelas del país tengan que estudiar con goteras, con pupitres rotos, con sitios dañados, con las peores condiciones, sin suficiente fondo para pagar a los maestros. Y entiendo que esta reforma es para hacer mejor el país, pero es que ¿dónde están todos los impuestos que nos llevan cobrando? Es que no entiendo. Yo no entiendo. Y se los digo yo que ya me empiezo a enfrentar con la vida adulta, que ya me ha tocado pagar impuesto al patrimonio, que veo que me descuentan de mi salario no solo la seguridad social, sino que me descuentan otro tipo de cosas, que digamos, si antes yo pagaba 3.700 como beneficiaria de mi mamá por unos medicamentos y ahora pago 14.000 y pico, que termina costando lo mismo que en una droguería. Entonces uno se da cuenta que a partir de los que juiciosamente sí tributan, unos se benefician, pero hay otros tributos que no se ven reflejados y ahí es donde uno dice, ¿dónde están? Entonces yo diría que la incomodidad no es tanto por los nuevos impuestos, sino que históricamente esos impuestos no se ven reflejados. Y es como esa sensación de nuevos pagos, ahora por un lado, por el otro, y simplemente que nos tendremos que esperar cuánto tiempo a empezar a ver que eso realmente sí se está dando, sí se está retribuyendo, porque también es verdad, o sea, no podemos ignorar que han habido ciertas cosas en las que los gobiernos anteriores ha invertido y ha desarrollado proyectos que no han sido los mejores, como por ejemplo Serpi lo paga, que con muchas falencias, pero digamos que tiene ese trasfondo realmente, o lo tenía en su momento, que era como apoyar y fomentar la educación superior en Colombia. Pero hay que tener en cuenta que es que la educación privada también tiene ciertas ventajas frente a la pública, por ejemplo, a nivel de instalaciones. Y uno ve que el presupuesto sí se ve bien invertido, mientras que en años y años se le invierte a las universidades públicas, se da matrícula cero, pero eso en realidad no aumenta la cobertura. O sea, se le da matrícula cero a quienes ya lograron entrar, pero quienes no hemos tenido los recursos para entrar a una universidad, lo digo porque yo me gané una beca y fue gracias a eso que pude estudiar en una universidad privada. Quienes no tienen los recursos para pagar una universidad privada y aplican a una universidad pública, no siempre hay cupos. Y lo otro es que hay que revisar cuáles son los tipos de carreras que se están demandando en el país, porque de nada nos sirve tener una sobreoferta en ciertas carreras, por ejemplo, nosotras que somos comunicadoras, y no hay suficientes puestos para comunicadores. Entonces hay que revisar cuáles son las nuevas necesidades que está demandando el país a nivel de producción, por ejemplo, con la producción de la tierra, o a nivel tecnológico, con el tema de las aplicaciones, de la programación y demás. Pero bueno, estos son más de las opiniones que nosotras tenemos aquí y que es importante revisar una reforma qué tan buena puede ser y cómo al fin y al cabo sí nos va a afectar y se va a seguir encareciendo las cosas, y que esperamos que si se implementa en realidad se vean invertidos estos recursos en cosas que se necesitan, en transporte público, en infraestructura, en que mejore la calidad ambiental, la calidad de vida, en que haya más empleos, en que tengamos mejor salud. Así es, entonces quédense muy conectados con Santísima Virgen, porque además esta reforma trae de todo y vamos a tener que hablar de cómo afecta a las empresas, de cómo afecta a las pensiones, de cómo afecta, bueno, las personas naturales ya hablamos un poco en este momento, pero hay un sector grandísimo que es el de hidrocarburos y minería que también se va a ver afectado. Entonces vamos a seguir discutiendo este tema, vamos a seguir trayendo opiniones, de pronto incluso muchísimos más datos que nos sirvan realmente a nosotros para evaluar como qué camino se debería estar tomando, y por favor no dejen de dejarnos sus opiniones porque nos interesa muchísimo saber realmente cuál es ese sentimiento que está generando en ustedes esta reforma tributaria para que podamos seguir discutiendo. Sí, este ministro dio más tranquilidad a algunos sectores cuando fue nombrado, pero no quiere decir que las ideas que se pretenden llevar a cabo con este gobierno nos pongan a pensar qué va a pasar con la economía del país. Así que tengan un lindo fin de semana, acábenlo de pasar contentos, tranquilos, y estaremos hablando más sobre este tema y otros temas que han sido muy polémicos en estos días. Chao, chao. Chao, chao.